Están en distintas partes, ¿verdad? Ya se conectaron algunos. Bueno, para nosotros es un gozo, es un honor poder compartir con ellos también la palabra del Señor. Amén. Estamos en el Evangelio de Juan. Continuamos la serie maravillosa del Evangelio de Juan. Que sea nuestro Dios en esta hora hablándonos, consolando a su pueblo, fortaleciéndonos con su palabra, ayudándonos a entender muchas cosas que normalmente no entenderíamos si no fuera por su Espíritu Santo, si no fuera por el poder del Evangelio, si no fuera porque en las Escrituras todo está muy claro, muy dicho, muy bien escrito y profetizado. La Biblia no se equivoca. Gracias por tu palabra, Señor. Amén. En el Evangelio de Juan capítulo 3 vamos a leer 5 versículos como plataforma para arrancar. Pero quiero predicar el mensaje completo, si el tiempo me alcanza, hasta el versículo 21. Es un pasaje extenso, pero vamos a tratar de sacarle todo lo más importante de cada texto. La verdad es que todo versículo es importante, ¿sí? Pero yo voy a tratar de sacarle el jugo a cada versículo lo más que pueda en resumen, para dejarles en su corazón un mensaje hoy. Dice la palabra del Señor: había un hombre de los fariseos, se llamaba Nicodemo. Él era un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso volver a entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Bien, mis amados hermanos, podemos titularlo Nicodemo se encuentra con Cristo, o también puede titularlo el nuevo nacimiento. Usted decide. Lo cierto es que se enfoque en el encuentro que tuvo este Nicodemo con el Señor Jesús, la conversación y cuál fue la doctrina que el Señor le dijo a Nicodemo que tuviera en cuenta para que en su vida ocurriera ese milagro maravilloso. Entonces, esa señorita, tengo que interrumpir, se me sienta por acá, donde pueda estar controladita. Véngase a ver. Disculpen los amables televidentes, pero tenemos aquí una señorita que todavía no ha aprendido la sujeción y la está aprendiendo. Aquí todos los niños aprenden, ¿verdad? Mire cómo se portan los otros jóvenes. Así que vamos, adelante. Bien, la secta de los fariseos, fundada antes de que el Señor Jesús viniera, en el tiempo del oscurantismo, en el tiempo del silencio, se llama así el tiempo entre Malaquías y Juan el Bautista. En ese periodo hubo guerras en Israel, hubo muchísimos grupos revolucionarios y eso es muy histórico. En ese periodo, unos judíos, queriendo rescatar la religión de Moisés, la religión de los judíos, forman una secta, una de las sectas, porque había otra llamada los saduceos, y hubo muchos grupos revolucionarios y hubo mucha sangre y mucha muerte. Esa secta en hebreo se llama Parusim. El fariseo era Parusim o Parus, que significaba pureza, los separados, los que eran gente más especial. O sea, así se creían ellos, ¿no? Que eran muy especiales, que eran muy puros. De hecho, esa palabra significa pureza o separación. Es decir, que ellos eran separados del mundo, separados de la sociedad, y eran los más santos del pueblo. Por eso se pusieron ese nombre, ¿verdad? Y buscaban el respeto del pueblo porque supuestamente ellos eran los parusim, la pureza.
los puros. De puros no tenían nada. El Señor Jesús lo dijo, igual el Bautista también. Pero así se hacían llamar. Y eran estudiosos de la Biblia. Y tenían que estar pendiente de la venida del Mesías, porque ellos eran los que estaban encargados de enseñar al pueblo más o menos cuándo era que el Mesías tenía que venir. De hecho, cuando los magos, que se llaman magos, los sabios de Oriente, vinieron para ver al Señor Jesús, ¿a quién consultó Herodes? Pues precisamente a ellos. Le dijo, ¿dónde tiene que nacer el Mesías? Y ellos dijeron, en Belén. O sea que estaban bien instruidos. Ellos sabían, ellos tenían conocimiento. De estos fariseos, algunos de ellos se acercaron al Señor Jesús. Cuando Cristo vino y conmocionó las calles, las ciudades, y la fama de Jesús comenzó a correr por todas partes, ellos se preguntaban y discutían entre ellos, se peleaban, ¿será este el Mesías? ¿Será este el profeta? Y le preguntaron a Juan el Bautista, ¿eres tú el Mesías? No, yo no soy. Pero ¿quién eres tú? ¿El Elías? ¿Quién eres? Y él dijo, solo soy una voz que grita en el desierto. Eso es lo que soy. Sencillo, soy una voz que grita. Y que anuncio una palabra que me fue ordenada. El Señor me dijo que sobre aquel en quien vea que desciende el Espíritu Santo, lo señale como el Cordero que quita el pecado del mundo. Esa es la visión mía. Para eso estoy. Estos fariseos que escudriñaban la Escritura tenían una contienda entre ellos. ¿Será este el profeta? ¿Será este el Mesías? Y uno de ellos, llamado Nicodemo, es un nombre griego, en griego es Nicodemos. Este Nicodemo se va una noche. La Biblia no describe por qué de noche. Quizás por prudencia, el Señor estaba en la noche descansando y pues él quizá quiso tener tiempo para dialogar con él. Otros piensan que fue por cobardía, y eso es posible, porque aquel que creyera en Cristo estaba peligrando. Total que es muy posible que haya sido de noche por esta razón. No importa la razón exactamente, pero vino de noche a hablar con el Señor. Y esta es la conversación que tiene con él. Señor, sabemos. ¿Plural o singular? Plural. Sabemos. Muchos fariseos sabemos. Muchos fariseos estamos discutiendo el tema. Tú tienes que venir de Dios. Y lo llamó Rabí. Lo reconoció como un gran maestro. Sabemos que vienes de Dios. Estás haciendo señales que no puede hacerlas nadie, a menos que Dios esté con él. Así de que sabemos que vienes de Dios como maestro. El Señor Jesús le da una respuesta contundente y va al grano. Porque cuando alguien tiene hambre de saber acerca de Cristo, recibe una respuesta de Cristo. El que viene a curiosear a las iglesias, el que no viene atento a lo que el mensaje de Dios le quiere decir, no va a encontrar respuesta para su vida. Ustedes saben que mucha gente asiste, ayúdenme, 3 cosas por las que hay gente que asiste a una iglesia. Costumbre. Otra, necesidad. Necesitan ganarse la lotería. O están enfermos. O le dejó el marido. O la mujer. O van a apostar el número del chance y necesitan ir a un culto primero para pegarle al triple. Cualquier cosa de estas. Tenemos que ir a Cristo buscando de Él la vida, el perdón de nuestros pecados, la palabra que me pueda cambiar la vida. No para que me vaya mejor en la vida, sino para que me salve la vida condenada que llevo. Y el único que me puede salvar es Cristo. Así de que el Señor vio, es lo que creo al leer y estudiar, que vio en Nicodemo un interés sincero. Y el Señor le dispara directo al blanco. De cierto te digo que tienes que nacer de nuevo. Porque el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios.
Ahora, este versículo, el que no nace de nuevo, algunos textos es importante uno escudriñar cómo fueron escritos. Los que ya han estudiado esto, ¿el Nuevo Testamento fue escrito en qué idioma? Griego. Entendemos que en el griego. Entonces algunos pasajes hay que ir al griego para ver qué secretito nos guardan allí. Puede haber algún secreto. Y encontré que en el griego fue escrito en el original una palabra que no solo significa nacer de nuevo, sino que también tiene otro sinónimo, es nacer de arriba. ¿Se dan cuenta? Ese es el otro sinónimo. Pero los traductores al español tienen que decidir qué ponemos, nacer de nuevo o nacer de arriba. Una de las dos frases. Y estos de la Reina Valera decidieron nacer de nuevo. Y está bien dicho, porque es el otro sinónimo. Entonces yo voy a leer con el otro sinónimo. De cierto te digo que el que no nace de arriba, de Dios, del Espíritu, no puede ver el reino de Dios. Tiene que recibir ese nacimiento potencial de arriba. No se trata de una fuerza religiosa. No se trata de hacer alguna obra buena para ir al cielo. No. Miren bien. No es asistir a una religión. No es tener una religión. No es que nosotros todos vengamos al culto cada semana fielmente para poder ir al cielo. No. Se necesita la potencia del Espíritu Santo sobre nosotros. Amén. ¿Qué tenemos que suplicarle al Señor? Que nos haga nacer De nuevo. de arriba. De arriba. Que nazcamos realmente. Pidámosle al Señor. Hay gente en el mundo que dice, bueno, el día que yo quiera me convierto. No, pajarito. Dios te está llamando para que te arrepientas, porque eso no es cuando tú quieras, es que Dios está diciendo, vengan ya, porque el tiempo se agota, se acaba, y usted se puede morir esta misma noche. Amado hermano, pudiéramos criticar a los del mundo por estar tan frescos, tan frescolitas, pero nosotros éramos iguales, estábamos tan Coca-Cola como ellos, creíamos que estábamos seguros y bien, y que nada estaba pasando, y no sabíamos el peligro del juicio que había sobre nuestras cabezas. ¿Cierto que no lo entendíamos? No lo entendíamos. Yo no sabía nada de eso. Ni entendía, creo que ni me interesaba. Andando por ahí de un lugar a otro, por ahí en montañas metido, haciendo yo no sé cuántas cosas. Ignorante de que necesitaba la potencia de Dios sobre mi vida. El Señor le dice a Nicodemo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo entonces le pregunta al Señor, ¿y cómo hago para meterme en la barriga de mi mamá entonces si ya estoy viejo? Ya estoy viejo, ¿cómo? Y además soy gigante. ¿Cómo me meto en el estómago de mi mamá? Amado, un hombre un hombre podría de alguna forma inventarse la forma científica de meterse en el vientre de la mamá de nuevo para volver a nacer y otra vez empezar la vida, y tampoco sería salvo. Puede hacer ese ejercicio 100 veces y no sería salvo. Porque precisamente el texto nos está diciendo, no se trata de nacer de nuevo del vientre de tu madre, no, sino nacer de arriba, de una forma definitiva. Es un nacimiento espiritual. No es producido por el parir de tu madre, sino porque Dios haga un milagro en el hombre. Eso es nacer de arriba. Entonces Nicodemo le dice, Señor, ¿y cómo entro en el vientre de mi madre para volver a nacer? Y el Señor le dice, mira, lo que te estoy diciendo es que hay que nacer del agua y del Espíritu. El nuevo nacimiento, que es la conversión de un hombre, la transformación de una vida, del infierno para ir al cielo, del pecado para ser un santo, no un perfecto, sino un santo, es decir, redimido, comprado, salvado. Esto solo puede ser otorgado, hecho, ocasionado por el agua y el Espíritu, la palabra y el Espíritu Santo. Si no es la palabra de Dios, usted puede recibir 1584 conferencias de filosofía. Y póngale una más.
y no nace de nuevo. Metafísica, no nace de nuevo. Rezos, todos los que quiera, no nace de nuevo. Necesita escuchar la palabra del Señor y suplicarle a Dios que esa palabra entre en su corazón. Amén. Dios mío, permítame entender lo que me quieres decir. Tenga misericordia de mí y que yo no esté tapado como todos los seres humanos están tapados, por dentro y por fuera, no hay cómo abrirlos. Nosotros necesitamos suplicar que esta palabra podamos entenderla. Señor, abre mi mente. Señor, abre mi espíritu. Señor, si usted no me cambia, yo no puedo. Sálveme. Amén. Libéreme. Amén. Hábleme y que yo entienda. Porque usted puede hablar y yo puedo seguir siendo tarado. Necesito entender. Necesito, Señor, entender. Así es. ¿Ustedes creen que a este animalito que era, ¿qué lo iba a cambiar? ¿Un discursito por ahí de alguien? ¿Un consejo de quién? Somos como mulas indómitas que no tenemos cómo ser domados. Pero nuestro Dios lanzó la palabra, hizo el milagro, abrió nuestro corazón, cambió nuestra mente, alumbró el entendimiento, puso dolor en el corazón, nos dio la oportunidad de pedir perdón y dijo: comiencen de nuevo. Gloria a Dios. Y toda la gloria la merece. Gloria a Dios, Señor. Qué impresionante. Toda la gloria la merece Él. Amén. Fue lo que le dijo a este hombre. Y continúa el discurso. Mira, Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Van a aprenderlo hoy y nunca lo van a olvidar el versículo 6. Mira, Nicodemo, el que es nacido de la carne hereda toda la carnalidad de sus padres desde Adán y Eva, y su abuelo y su tatarabuelo. Es un carnal el que es nacido solo de la carne. Todo ser humano que nace siendo, quiero escucharlo, Pecador, carnal, o sea, un pecador, porque es nacido de la carne. Es carnal como su papá, carnal como su abuelo, carnal como toda su genealogía. Es un carnal. Ellos nacen siendo carnales. ¿Ven ustedes la batalla que tenemos con todos los niños y los jóvenes? Bien normal, tenemos que tener toda la paciencia que sea necesaria. ¿Por qué? Porque ellos son ¿qué? Por favor, imagínense decirle a estos niños: sea espiritual, pórtese como una persona convertida de 40 años de edad. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Si a veces ni los adultos pueden. A ellos toca someterlos por la fuerza. ¿Por qué por la fuerza? Porque ellos no van a entender. No van a obedecer. No, porque son carnales. Su naturaleza es desobedecer. Y nos toca someterlos. Aprendemos a ser obedientes, y eso con defecto. Cuando nacemos de nuevo y empezamos una práctica diaria, devocional, de comunión con Cristo. ¿Ve usted? Gloria a Dios. O usted, el día que se convirtió y pasó el primer año convertido, fue un año impecable. Hemos llegado al Señor y todavía tropezamos. ¿Es así o no? Tropezamos. ¿Y cómo cuesta desprenderse de cosas terrenales y mundanas y vanidades y tantas cosas? Y luchando por ver qué compramos, qué van y sale por la televisión. Compre esto, ahí lo compro, compre lo otro. Boberías y tonterías, comprando necedades. Ahora, algunos quizá, perdone la expresión, somos menos que otros débiles en esas cosas, ¿no? Pero ustedes saben que en las iglesias hay quienes compran toda fanfarronería que sale en los videos. Compre ahora con esa línea Temu que hay. Le voy a hacer buena mala propaganda de eso. Temu.
ese basurero que venden ahí. Y denle. Ay, por favor, tráigamelo, lo acabé de ver. Denle, di. Toda bobada que vemos por ahí. Ese es el ser humano, lleno de niñerías. Llegamos al Señor y todavía pegado de todas estas cosas. El Señor Jesús lo dijo: el que nació de la carne será siempre un carnal. Necesitas nacer de nuevo de arriba, del Espíritu, para que en esa comunión con Dios aprendas a ser un espiritual. El que es nacido de la carne, carnal es. Pero el que nace del Espíritu es espiritual. ¿Lo aprendieron? Espiritual. ¿Y por qué lo leemos así despacio? Porque algunas personas leen y dicen: ¿cómo es eso que el que nace del Espíritu es un espíritu? ¿Será que me vuelvo un fantasma? Entonces hay que leerlo despacio y digerirlo. No es un fantasma, es un ser humano, pero ahora con una batalla espiritual, porque usted es un espiritual. No te maravilles, Nicodemo, de que te dije: es necesario nacer de nuevo. ¿Por qué? Y presenta al Señor una especie de metáfora. Mire lo que dice: el viento sopla de donde quiere. Una metáfora. El viento. La palabra viento en hebreo y en griego es sinónimo de espíritu. Entonces el Señor usó ese sinónimo aquí metafóricamente. Dice: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu Santo. Entonces, así como el viento sopla de donde quiere y oyes, pero no sabes hacia dónde va, así el Espíritu Santo es libre para operar como Él quiera. Nadie le va a decir al Espíritu Santo que es igual que el viento. Ese es sinónimo porque es la misma palabra en griego y en hebreo para viento, es igual, y para espíritu. Entonces uno en el texto en griego y hebreo tiene que saber a quién se refiere ahora, al viento o al espíritu. Y el Señor lo usa aquí por eso como un ejemplo. El Espíritu Santo es como el viento, libre, se mueve hacia donde quiere y el viento va hacia donde le place. Así es el Espíritu Santo. Él va hacia donde le place y Él hace lo que quiere y Él salva a quien quiere, cuando Él quiere, como Él quiere. Amén. Amén. Por eso a uno le dice: sígueme, y se convierte en el acto, y a otro lo deja que se revuelquen en el estiércol toda la vida, hasta cuando se pudran bien podridos, les dice: ahora sí, levántate y ve, porque eso era lo que tú querías. Gloria a Dios. Me disculpan. Ustedes saben que hay hombres que se han convertido en los peores criminales, los peores asesinos, ¿verdad que sí? Los peores criminales. Y Dios los ha dejado que sean los peores asesinos. Y hay otros que van a comenzar una carrera de asesinos y apenas en el primer año criminales se convierten. Gloria a Dios. Aleluya. Yo no quiero, como no hay niños que puedan entender lo que voy a decir. Pero cuando yo era adolescente, me pasó por la mente todo eso. En mi mente me pasó esas cosas de supuestamente convertirme en un gran. Santo Dios. Pero de repente llegó una muchacha por ahí, se fue conmigo, tuvimos 2 niños, nos casamos. Y luego vino el Señor. Qué bendición. Gloria a Fueron Dios. los 2 tropiezos en mi vida. Gloria a Dios por esos Pero en tropiezos. la mente, en mi adolescencia, yo estaba pensando era en eso. Esa era mi mente. Hacia allá era que iba a caminar. Pero ¿cuál era mi mente? Yo quería supuestamente ser un tipo que iba contra el AMPA de Parlos. Quería... Tipo Superman. ¿sí? Veía muchos superhéroes. Y quería hacer limpieza. Era mi mentalidad. Pero mi Señor dijo: no, Señor. En cambio a otros Dios los ha dejado que hagan eso. Los ha dejado. Y luego los ha matado por allá. Otros han cometido tantas cosas y luego el Señor los ha salvado en una cárcel por allá. El Señor simplemente a mí me lo permitió en la mente.
Y no cuento más porque es feo, pero hicimos los intentones, porque la mente iba hacia lo feo, hacia lo malo. Pero mi Señor tuvo misericordia. Espero que ese testimonio no vaya a quitarme el saludo de nadie, porque lo que quiero es glorificar al Señor. Amén. ¿Sabe alguien dice? No lo vuelvo a saludar. Bueno, cada cual pecó en lo que pudo pecar. Santo Dios. Mi Señor se apiadó de mí y me cerró los caminos para que ese no fuera mi destino, mi futuro. Y así entonces el que es nacido de la carne será siempre un carnal y nunca cambiará de vida. Puede mejorar algo, puede dejar de fumar, puede dejar las mentiras grandes y ser un mentiroso pequeño, puede ser un hombre de familia, pero quizá chismoso, tramposo en los negocios. Puede dejar muchas cosas malas, pero nunca puede nacer de nuevo, jamás. Puede reformarse humanamente en algunas cosas, dejar incluso la droga, dejar incluso de robar, puede hacerlo. Lo que no puede es nacer de nuevo, porque el nuevo nacimiento no lo da las normas humanas, la moral humana, la religión humana, la filosofía, la política. El nuevo nacimiento lo da el Espíritu Santo. Y si esta humanidad supiera esto, estarían de rodillas gritando: sálvame, Señor. Porque no es lo que ellos quieran ni cuando ellos quieran, es si el Señor quiere, porque Él tiene misericordia de quien Él quiera tener misericordia. Amén. Yo digo, ahora siento terror de estar del otro lado. Amén. Terror. Eso da es miedo estar allá. Porque de quien el Señor quiera tener misericordia. Él entre la humanidad dice: venga usted, venga usted, venga usted, venga usted. Aunque lanza el mensaje para todos y los hace responsables a todos, finalmente Él deja que se arrepienta el que Él decida. Porque se llama pura gracia. Denle la gloria a Dios por esa gracia. Leamos Juan 19, 38 y 39. Lea, hermana Dayana, y William va a leer Juan 7, 46 al 52. Lea. Juan capítulo 19, versículos 38 y 39. Sí. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Bien, esto es para confirmarles que hombres importantes de los fariseos estaban interesados en Jesús. Aunque no es la mayoría, el Señor siempre permitirá que algún político, que algún poderoso sacerdote o cardenal se convierta. No es todo el Vaticano, no, es algunos de ellos. El Señor permite que algún político venga a Cristo, algún rico, no todos, no la mayoría, no la mitad, solo algunos de ellos. Gócese usted de que el Evangelio fue predicado primeramente a los pobres, a los trabajadores, a los zapateros, a los obreros, primeramente. Y entre eso estamos nosotros. ¿Se goza usted, hermano? Gloria a Dios. Vamos a leer el otro texto. Juan capítulo 7, versículos del 46 al 52. Sí, Señor. Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, que él vino a él de noche, el cual era uno de ellos.
¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Note que entre ellos había discusiones. ¿Será este o no? Pero cuando alguno quería creer, le decían, ustedes están siendo engañados. Este mundo también piensa que todo el que se acerca a Cristo está siendo engañado. Pero nosotros sabemos que los engañados son ellos. Vamos a leer Romanos capítulo 8 del 1 al 5. Lea. Romanos 8 del 1 al 5. La palabra del Señor dice así. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Se nota la diferencia entre los que son del Espíritu y los que son de la carne. El texto comienza diciendo, no existe condenación para los que están en Cristo. No hay condenación, dice el texto. ¿Lo dice o no lo dice? Amén. No hay condenación para los que están en Cristo. Pero luego el mismo texto dice, pero estos andan conforme al Espíritu y no en la carne, porque nacieron de nuevo. Amados hermanos, una de las formas de saber si una persona ha nacido de nuevo es que si esa persona se equivoca o peca, le duele su alma y dice, yo no puedo vivir así. En cambio, los que son de la carne pueden hacerlo una y otra vez. Siempre tienen una fechoría nueva, siempre tienen una trampa nueva, siempre andan maquinando alguna maldad. Pregunto, ¿y no son así los del mundo? Sí. ¿Y no son así algunos que van a las iglesias? Sí. Los que nacieron de nuevo temen a Dios. Por eso es necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Y el que está escuchando la palabra debe siempre suplicarle al Señor ser un hijo genuino. Hoy les escribí, para los que revisan los grupos donde escribo, Jesucristo tiene muchos usuarios, pero tiene pocos discípulos. Tiene muchos usuarios. ¿Qué son usuarios? Los que necesitan beneficios allí. Pero discípulos son los que aman al Señor. ¿Vamos aprendiendo? Bien, va a leer William, Efesios, capítulo 2, versículos 7 al 9. Lea. Dice la palabra del Señor. Efesios 2, 7 al 9. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Se da cuenta? Primero dice que para mostrar la riqueza de su gracia con nosotros, que no merecíamos nada, pero Él quiso mostrar la riqueza de su gracia. Simplemente no podíamos nacer de nuevo por nuestra propia cuenta. Nadie va por la calle y dice, hoy tengo ganas como de nacer de nuevo y voy a nacer aquí donde estoy. No, mi hermano. Suplíquele a Dios el perdón. Suplíquele a Dios que usted que ha escuchado la palabra y que Dios lo ha llamado, usted pueda arrepentirse. Suplíquele que se lo conceda. Dígale, cámbiame, Señor. Y seguro que todo el que está suplicando es porque el Señor lo está llamando.
¿No es bueno Dios con nosotros? Amén. Gloria a Y Dios. luego aclara, porque por gracia sois salvos. Luego dice, pero esto fue por medio de la fe. Pero luego añade, pero es que la fe no es de ustedes. Ustedes no tenían fe. El texto lo dice. Ustedes no tenían fe, sino que la fe es que, Un don de Dios. o sea que aparte de todo, Dios nos regaló la fe. ¿Para qué? Para que pudiéramos creer y Él poder darnos la gracia. Entonces, ¿de quién es toda la gloria? Del Señor. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Nada. Nada. Y que esto quede claro. El que no nace de nuevo, bueno, me voy a meter en el vientre de mi mamá. No, Nicodemo, puedes meterte 30 veces en la barriga de tu mamá. Pero esto solo puede venir de arriba. Y el apóstol Pablo dijo a los romanos que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué deben escuchar los pecadores para poderse arrepentir? La palabra del Señor. Porque el que no nace del agua y del Espíritu no puede nacer de nuevo. No puede. Tiene que oír la palabra. Oírla. Hay mucha gente en el mundo que está en lugares donde la palabra de Dios no ha llegado. Y nosotros tenemos este privilegio. La Gloria a escuchamos. Dios. La escuchamos tanto que permítame decirlo. Suena grotesco, pero hay que decirlo. La escuchamos tanto y tan repetidas veces que a veces somos tan desagradecidos que la aborrecemos. ¡Uy, tanta palabra! ¡Uy, tanta predicación! ¡Uy, tanta enseñanza! ¡Uy, guácala! ¡Oh, Dios mío! ¿Cuánto desearía un miserable pecador infeliz que va camino al infierno escuchar un versículo de la Biblia? ¿Cuánto gritan los pecadores en el infierno? Estoy aquí por mi pecado. Ayúdenme. Y nosotros la tenemos de sobra. De sobra. Cada predicación y cada enseñanza que hacemos aquí no es abundante. Amén. Tenemos texto tras texto tras texto y lo leemos y miramos y cómo dice el hebreo y el griego y qué significa y cuál es el sinónimo y cómo lo puedo aplicar a mi vida. O sea, hay abundancia de comida. Abundancia. Amados hermanos, para que comamos y demos a otros. ¿Dicen amén? Amén. Vamos a ver el versículo 9, por favor, en adelante. Dice, respondió Nicodemo y dijo, ¿y entonces cómo puede ser esto? Y el Señor lo reprende, suavemente, pero lo reprende. ¿Cómo así, Nicodemo? Tú eres un maestro de doctrina y no sabes lo que significa nacer de nuevo. Imagínense, hay maestros de doctrina que no saben qué significa nacer de nuevo. Y a él lo reprende. Usted es maestro de la ley y no tiene ni idea de lo que estoy hablando, Nicodemo. ¿Por qué? Porque usted es un hombre carnal. Usted solo es un maestro de doctrina, pero es un hombre carnal. Usted no es un hombre espiritual. ¿Se da cuenta que muchos predican sin ser qué? Espirituales. De cierto te digo, Nicodemo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, pero no recibís nuestro testimonio. Atención a ese versículo 11. Lo que sabemos, plural o singular. Plural. Lo que sabemos. Hablamos. Tú me acabas de decir, Nicodemo, sabemos. ¿Quiénes saben? Los fariseos. Yo también tengo algo que decirte. Sabemos los hijos de Dios lo que estamos hablando. Pero tengo algo más poderoso que decirte, Nicodemo. Sabemos en la Trinidad. Esa es una comunión intratrinitaria de Cristo con el Padre y el Espíritu. Así como cuando dijo, hagamos al hombre. ¿Se acuerdan? Amén. Él no se lo dijo a los ángeles, sino en la Trinidad, hagamos al hombre. Y luego en el capítulo 11 de Génesis dice, descendamos porque están haciendo una torre y confundamos su lengua, plural. Y aquí dice, sabemos, en su relación íntima con el Padre y el Espíritu. Pero ustedes no creen a este testimonio. Le estoy hablando a ustedes de parte de mi Padre y de parte del Espíritu Santo. Pero ustedes, le dice a los fariseos, no entienden. Ustedes no quieren recibir el mensaje. Así podemos nosotros, como Cristo dijo, decirle a este mundo, sabemos lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque nacimos de nuevo.
O dígame usted, hermano William, o dígame usted, hermano López, ¿usted no sabe lo que está hablando cuando su vida fue cambiada? Sí sabemos. Yo sé de qué estoy hablando. Y puedo decirle a la gente, conozco el Evangelio y sé que es real. ¿Por qué? Porque este caballo indómito no podía ser domado. Y Dios lo hizo un predicador de su palabra. Gloria a Dios. Solo sabría abrir botellas y tirar golpes. ¿Y de dónde viene entonces esta sabiduría? De aquí. El Espíritu de Dios y su palabra. Gloria a Dios. Es maravilloso el Señor. Amén. Gloria Maravilloso a Dios. Cristo. Solo quiero que usted se meta en la máquina del tiempo y retroceda unos cuantos años atrás y mire mi película. Y luego viene y me mira aquí. Vaya y observe. Y viene y me mira aquí. Y vea si el Evangelio es real. Sabemos lo que hablamos y testificamos. Sabemos que hizo el Espíritu de Dios en nosotros. Pero ustedes, dice el Señor a ellos, no reciben nuestro testimonio. Maravilloso el Señor. Amén. Luego entonces dice el versículo siguiente: si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Miren que el Señor Jesús nos mete aquí en un misterio. Porque aunque Él está hablando de cosas espirituales, Él dice que son cosas terrenales las sencillas que está hablando. ¿Por qué terrenales? Porque está hablando del nuevo nacimiento. ¿Y dónde ocurre el nuevo nacimiento? Aquí. Él dice, ¿qué tal si les hablo a ustedes de poderes más profundos, que son celestiales? Por ejemplo, ¿cómo se reveló el diablo? No lo van a entender. Por ejemplo, ¿por qué el Señor hizo al hombre sabiendo que iba a pecar? Eso nunca vamos a poderlo entender. Pero ¿por qué Dios hizo un libro de la vida antes que no existiera nada? Lo primero que hizo fue un libro. Listo, ya tengo el libro, ahora vamos a la creación. Hizo el libro de la vida primero. Hizo el libro, tengo los nombres, todo está hecho, listo. Este es el libro de la vida. Estos son los que están conmigo aquí en el cielo. Porque el Señor ve el futuro como si fuera hoy. Gloria a Dios. ¿Ve usted? Y luego dijo, ahora sí vamos a la creación. Y comenzó a crear todo. Y nos hizo a nosotros y sabía todo lo que nos iba a pasar. Pero nuestro nombre está ahí en ese libro. Glorifique a Dios, que Él es Gloria a maravilloso. Dios. Aleluya. Él es maravilloso. Amén. Ve, hermana, la anotaron allá arriba. ¿No es maravilloso, mi Señor? Por eso estamos aquí, sirviéndole. Aleluya. Y nosotros cuidamos esta salvación tan grande, como dice Hebreos, no porque nos vamos a perder. Algunos hermanos piensan que estamos cuidando la salvación porque nos vamos a perder. No, es porque estamos agradecidos, hermano. Un agradecido guarda lo que Dios le ha dado. Amén. Simplemente. No es que me voy a perder si me tropiezo el tobillo. No, hermano, el Hijo de Dios se guarda porque está agradecido. Amén. Porque no es un Judas. Por eso se guarda. Porque sabe que Dios lo escogió. ¿Y por qué le voy a patear yo la cara a mi Señor? ¿Y por qué voy a pisotear su sangre? ¿En honor a qué? ¿Por qué? ¿Por quién? ¿Voy a vender yo lo que Dios me ha dado por un plato de lentejas? ¿Qué vale más que lo que Dios te ha dado? ¿Qué? Nada. Entonces guardamos ese tesoro preciado cada día. Como si se nos fuera a caer y se fuera a romper. Cada día. Porque lo valoramos. Así es que el Señor le dice a él, mira Nicodemo, te estoy hablando cosas que pasan aquí. Sencillas, el nuevo nacimiento. Eso ocurre aquí. Pero ¿qué tal si te hablara de misterios más profundos? Cosas celestiales, por ejemplo, ¿cómo es la Trinidad? Tú no lo vas a entender, Nicodemo. Ahora permítame un paréntesis. No me quiero salir del tema, pero metí a la Trinidad aquí. Algunos dicen que la Trinidad es como el huevo. No, hermano, así de sencillo como un huevo, tan barato. Que la Trinidad es como el agua. A veces hielo, a veces agua, a veces vapor. No. Dios no es a veces Padre, a veces Hijo, a veces Espíritu Santo. Él es las tres personas a la vez. ¿Ve? Entonces son tres dioses. No, Él es tres personas, pero una sola naturaleza. Un solo Dios. Gloria a Dios.
Usted no puede comparar eso con el huevo, porque el huevo, sencillamente el huevo, es ¿cómo se diría? Cada parte, ¿sí? Porque algunos dicen, es como el huevo, la yema, ¿cómo dicen? La cáscara y la clara. Y lo reducen así. O sea, usted ya entendió a Dios. Tan fácil. No, mira bien. ¿Por qué 3 personas no podemos ser una? William Junior y yo no podemos ser uno. No, porque somos 3 personas humanas defectuosas y pecadoras. Y cada uno piensa diferente. ¿Se da cuenta? Pero el Padre es una persona, el Hijo es una persona, el Espíritu Santo es una persona, pero es un solo Dios. En su propósito y pensamiento, una sola naturaleza. Gloria a Dios. Nosotros somos naturaleza humana, pero no podemos ser uno solo porque cada persona es defectuosa. Y yo no estoy de acuerdo con William, William no está de acuerdo conmigo. ¿Cierto que es así? En cambio el Padre, el Hijo y el Espíritu están de acuerdo. Volvamos al tema. No quiero irme por ahí. Entonces, le dijo a Nicodemo, ¿qué tal si te explico cosas celestiales? No las vas a entender. Te estoy hablando de cosas terrenales. ¿Versículo qué? 12. Entonces le dice, nadie subió al cielo, sino que el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Mira lo que le está diciendo. Le está hablando de una doctrina de la deidad de Cristo. Le dijo, nadie ha subido al cielo, sino este que está aquí, que es el que descendió del cielo, y aunque estoy aquí, estoy allá. ¿Qué se llama eso? Omnipresencia. Lea el texto usted mismo. Dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. ¿Quién? El Hijo del Hombre. Y luego le dijo que está ¿dónde? En el cielo. ¿Se da cuenta? Es maravilloso, se llama Amén. omnipresencia. Mira, Nicodemo, el que está aquí abajo hablando contigo es el Hijo del Hombre, pero al mismo tiempo estoy en el cielo porque soy uno con el Padre. Gloria a Dios. Impresionante. Sigamos adelante. Mira, Nicodemo, así como Moisés levantó una serpiente en el desierto, una serpiente de bronce, así es necesario que el Hijo del Hombre, o sea, este que le está hablando a usted, sea levantado también. Ahora vamos a Números, por favor, capítulo 21, rápidamente. Y luego le dice, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Mira, Nicodemo, allá en el libro de Números, capítulo 21, allá se levantó una serpiente de bronce. Y esa serpiente, quiero que aprendan, era tipo de Cristo. ¿Qué significa tipo de Cristo? Representaba a Cristo en la cruz, porque Cristo se hizo maldición, cargó nuestros pecados. Y esa cruz y esa serpiente representaba al Cristo crucificado. ¿Cómo? Lo van a leer ustedes mismos. Lea, hermana, por favor, y que nuestro público escuche el texto. Todos atentos. Números capítulo 21 del versículo 4 al 9. Del 1 al 9. ¿Listo? Del 1 al 9. Sí, lea. Cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo, si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades. Y llamó el nombre de aquel lugar Horma. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en el desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo.
Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente, y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Gracias, hermana. Espero que todos hayan estado en la lectura. ¿Y por qué le hice leer el versículo primero? Porque ellos acaban de obtener una victoria, y esto es el ser humano. Dios puede bendecir al hombre y hacerle favores y derrotarle los reyes impíos y sacarle los demonios, pero el ser humano es así. Dios puede sanar a los leprosos y después que los sanan, ¿para dónde se van? A la discoteca. En cambio de venir a Cristo, le tuvo que decir al paralítico de Betesda: mira, fuiste sanado, vete y no sigas pecando, te va a venir algo peor. ¡Qué impresionante! Estos obtienen una victoria, son bendecidos. Y luego, ¿qué comenzaron a hacer? A murmurar. Así es el ser humano. Entonces Dios les envía una plaga y las serpientes ardientes los muerden. Los muerden. Y cuando están ellos en todo esto, ellos están pidiendo auxilio. Y Dios les envía un consuelo tipo de Cristo, diciéndoles: mira, así como a la humanidad la muerde el pecado, que es la serpiente antigua, así como los muerde a todos, así va a ser levantado en el futuro Cristo en una cruz, para que todo el que mire a Cristo sea sanado de la mordedura de la serpiente. Pregunto: ¿a quién de ustedes en su vida lo mordió la serpiente varias veces? Amén. ¿Quiere que les cuente algo? Nacimos mordidos. ¡Qué impresionante! ¿Sí? Desde los 2, 3 años. Yo cuando tenía 6, 7 años me volaba de la escuela. En Bogotá, en ese frío tan terrible, como un niño de esa edad es tan desobediente. Y yo me iba por un parque llamado Loraya. Mire, yo hasta el día de hoy no sé cómo llegar al parque. O sea, yo no lo entiendo. Yo hoy digo, si volviera a ser niño me hacía eso. Yo me escapaba. Me iba. Estudié en un colegio aquí y me volaba con otro que hoy en día es pastor también. Nos volábamos del colegio. Por encima de la pared. O sea, somos malos por naturaleza, nacimos mordidos. Y hay que mirar al Cristo levantado. Gloria a Dios. Y Cristo le dice eso a Nicodemo: mira, Nicodemo, así como la serpiente fue levantada en el desierto, y Moisés la levantó porque Dios le dijo que la levantara, para que cuando los mordieran las serpientes, que Dios les permitió de plaga para castigarlos, entonces la serpiente los mordía. El que no miraba hacia la serpiente de bronce se moría del veneno de la serpiente. Entonces todos tenían que mirar allá porque era fe. Y esa fe representaba que ellos creían en el Cristo venidero, el Salvador. Que miren hacia allá, porque eso es tipo de Cristo. Acuérdense que en el Antiguo Testamento muchas cosas eran tipo de Cristo. El templo, el tabernáculo, las ovejas, los toros, los machos cabríos, la sangre derramada, la sangre del Señor, era tipo de Cristo. Esa serpiente era tipo del Cristo levantado en la cruz del Calvario. Y el Señor se lo explica a Nicodemo, una doctrina explicada. Y le dice así, sigamos adelante en el texto donde estamos. Juan, capítulo 3. Para que todo aquel que mire a Cristo, que cree en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces viene y continúa con Nicodemo, dándole el versículo más famoso del mundo entero. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En ese versículo habla del amor más profundo, el amor más alto, el amor más ancho,
el amor incomparable, el amor inentendible, el amor incomprensible, el amor inigualable. Dígamelos todos de memoria. Dígalo. Incomparable, inigualable, discutible. ¿Se da cuenta? Pero no inalcanzable. ¿Qué le parece? Es maravilloso el Señor. Es inigualable, es incomprensible, es incomparable, pero no es inalcanzable. Nuestro Dios nos ha amado así, y en el versículo 16 se encuentra esto. De tal manera amó Dios al mundo, un mundo que no se lo merece, un mundo plaga, plagado de mal, porque somos pecadores graves, pecadores tercos, pecadores insistentes, pecadores profundos. ¿Se da cuenta? ¿Y por qué insistentes? Lo volvemos a hacer. ¿Y por qué tercos? Nos hacemos los que no entendemos. Ese es el ser humano. Luego dice el versículo 17, lea conmigo: porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces en el versículo 16 tenemos la magnitud del amor de Dios, pero en el 17 tenemos el propósito del amor de Dios. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para salvarlo. Si el Señor Jesús hubiera venido para condenar al mundo, ¿a quién hubiera condenado? Ok, a mí en lo personal. Pero si hubiera venido al mundo a revisar el mundo, ¿a quiénes hubiera condenado? Entonces Él no vino para condenarlo, Él vino para salvarlo. Y el Señor sabía que lo iban a rechazar. ¿Quiénes? Todos. Entonces Él tomó una decisión. Está escrito en Juan, capítulo 1, versículo 10 al 12. Eso lo vimos en clases pasadas. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció, es decir, lo despreció. ¿Vamos comprendiendo? No le conoció, no le quiso conocer. Es decir, no me importa quién es Dios. Ajá, y Jesucristo, no me importa quién es el Hijo de Dios, no me interesa. Pero mira, Él va a venir al mundo. A mí me tiene sin cuidado que Él venga. Es más, si viene lo matamos, para que sepa. Mejor ni lo envíe, porque aquí lo que vamos a matarlo. Entonces Él tuvo que venir a salvar a los que Él quiso salvar. ¿Por qué? Porque el mundo lo iba a rechazar. Versículo 11. A los suyos vino, ¿y qué hizo el mundo? No le recibieron. No le recibieron. Entonces Él toma una decisión. Él pone fe en nosotros para que le recibamos. ¿Qué le parece? Gloria a Dios. Él pone fe en nosotros. Dice, bueno, mire, yo sé que todos me van a rechazar, pero vea, yo no me voy a poner a rogarles. Yo simplemente voy a poner fe en el corazón suyo, y en el suyo, y usted me van a aceptar. ¿Qué le parece? Así fue que nos rescató. Y no queríamos. Y hoy en día, como decimos, Gloria a Dios. Dios mío, impresionante. ¿Así estábamos? Sí, Señor, así estábamos. Y a mí me da mucho dolor cuando escucho a algunos siervos de Dios, bueno, pastores, que entonces predican y dicen, bueno, yo soy salvo porque yo quise, porque quise aceptar lo que... No me hagas reír, pajarito. ¿Quién eras tú? ¿Te crees que Teresa de Calcuta? Si Teresa de Calcuta también se perdió porque se creía la super santa. No, mis amados, he visto en algunos escritos de hermanos de iglesias evangélicas poner a Teresa de Calcuta como ejemplo. Yo me quedo sorprendido. Digo, ¿qué doctrina tienen estos? O sea, ¿son ecuménicos o qué son? ¿Tú no sabes que tus buenas obras no te van a salvar? Nada, los suyos no le recibieron. Él tomó una decisión. Y por eso el texto dice, y a los que le recibieron. Pero ¿quiénes le recibieron? Usted busca los otros textos y encuentra que el Señor nos escogió por gracia. Esos fueron los que le recibieron. Es una doctrina impresionante. O sea, usted busca los textos y encuentra que la presencia de Dios, dice el apóstol Pedro en el capítulo 1, versículo 1. Presencia. Él vino a salvar lo que se había perdido, no los que le iban a recibir. ¿Vamos comprendiendo?
El texto dice que vino a salvar a los que se habían perdido. ¿Y quiénes se habían perdido? Todos. Ahí está. Y de esos todos, Él salvó a algunos. Y yo voy a estar peleando con Dios porque salvo a algunos. Si de milagro estoy salvo yo. Me voy a poner a pelear con Él. Señor, pero ¿por qué algunos? Pues, porque Él es Dios. Soberano. De milagro me salvó a mí. De milagro, porque yo estaba igual que los demás. Mi Señor es bueno. Amén. Seguimos en Juan 3, dice 18. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree Ya ha sido condenado. no va a ser condenado, Ya. sino que ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ese es el versículo 3 que nos llena de esperanza y advertencia. El versículo 3 no, el versículo 18. Esperanza y advertencia. Ahora yo pregunto, ¿está agradecido de creer en Él? Amén. ¿Lo rechazaría? ¿Se iría y lo dejaría? Nunca. Cuando uno ve a una joven como esta señorita que siempre se congrega con nosotros, recibiendo la palabra y aclarando su mente y entendiendo la doctrina, uno dice, ¿qué Dios tan bueno y misericordioso ha salvado a una señorita de esa edad? Cuando a esa edad, estas benditas, para no decir otra cosa, lo que hay que decir bien, ¿sí? Lo único que piensan es bailar reggaetón, y perdónenme la expresión vulgar que usan ellos mismos, y en el perreo. Eso piensan a esa edad. ¿Qué tienen en ese bendito cerebro? ¿Qué tienen en ese espíritu? Lo mismo que algunos de los que estamos aquí, ¿no? Quizá no todos serán de esa tendencia, porque yo sé que algunos tienen un tipo de pecado y otros otro tipo de pecado. Eso es así. Pero yo también tenía esos bailecitos, no existían esos en ese tiempo, sino me refiero a esos bailecitos tontos. Yo no estaba ahí cuando eso era el baile disco, el disco. Y uno creía que era el que, mejor dicho, el que se iba a ganar el trofeo. Y hoy en día digo, Señor, menos mal que no había WhatsApp cuando eso. Quédate eso grabado ahí. No, qué vergüenza. Ay, Dios mío, qué pena, hombre. No sabía bailar. Ay, no, hombre. ¿Ah? Mi Dios tuvo misericordia de nosotros, definitivamente, Señor, gracias. Dar un aplauso a Dios que le El versículo 19 dice, pero esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres que amaron las tinieblas más que la luz. ¿Por qué? ¿Se da cuenta que no dice que algunas obras eran buenas y otras malas? Dios mío, ¿por qué cambiamos la predicación? Algunos predicadores se enredan. Bueno, tampoco es que seamos tan malos. Sí, algunos malos, pero tampoco tanto. ¿Por qué cambian el mensaje? Simplemente lean el texto, hombre. Tanta batalla ahí cambiando lo que... Lean lo que dice ahí. Es cambiando. No, me hagan molestar, hombre. Cambiando lo que dice ahí, hombre. Ahí no dice, bueno, tenían algunas cositas malas, otras buenas, pero bueno, es regular. No, ahí dice que sus obras eran malas, hombre. Eso es lo que está ahí. Sus obras eran malas. ¿Para qué nos podemos cambiar la doctrina? Que sus obras eran malas. Que lo que hacían era malo. Sí, pastor, pero tampoco tanto. Usted también se le echa toda la agua sucia. No, hombre, yo tampoco era que andaba en el charco. No, pues. Ay, sí, la ovejita blanca. Todos andábamos en el charco, sus obras eran malas. Por eso no veníamos a la luz. Fue mi Señor el que nos rescató y nos salvó, porque no amábamos la luz. Pero Él simplemente dijo, bueno, yo a usted le abro el entendimiento, papito, y deje su testarudez. Eso hizo Dios conmigo, me pasó la mano por acá y cuando abrí los ojos miré para atrás y dije, ay, santo Dios mío, menos mal que no hay wifi allá, en ese pasado. Porque Él cambió nuestra mente. Gloria a Dios. Eso es todo. Él cambió nuestra mente porque nuestras obras eran malas.
Entonces dice el versículo 20, porque todo aquel que hace lo malo que aborrece. La luz. ¿Y qué pasa? No viene a la luz. ¿Para qué? Para que sus obras sean A mí no me gustaba que me reprendieran esas obras que yo hacía. Pero mire, cuando llegamos a Cristo y se nos abre el entendimiento, que Él pone fe en nosotros y nos arrepentimos, ¿ahora qué queremos buscar? ¿La luz o la oscuridad? la luz. Eso está ahí en el versículo 21, mire. Mas el que practica la verdad, ¿se da cuenta? ¿Se da cuenta? Cuando hemos sido salvados, ahora buscamos la luz, la verdad. Porque estamos ahora aquí, decimos, no, Señor, ¿qué preferimos hacer un sábado y un domingo? ¿Ir a la discoteca, al billar o venir a adorar? Venir a adorar. ¿Y nos deleitamos o no? Amén. ¿Preferimos un discurso político de filosofía o la palabra? La palabra. Ahí está. ¿Y por qué? Porque el Señor nos salvó, nos abrió el entendimiento. Y Gloria el a que Dios. practica la verdad busca la luz. Busca la luz, dice el texto. Mas el que practica la verdad, ese viene a la luz. ¿Para qué? Para que sea manifiesto que sus obras son hechas En Dios. y que viva Cristo y su palabra. Gloria a Dios. Viva la palabra del Señor. Qué exposición la de mi Cristo. Si yo me deleito predicando estos textos, yo me pongo a pensar, Nicodemo tenía como predicador casi nada. Y no le dio ofrenda. No le dio ofrenda. Le dio ofrenda, Impresionante. pero después de muerto. Gracias a Dios por eso. Que le llevó la Gracias a Dios por eso. las especies. Pero en vida ahí nada, no le dio nada. Tremendo predicador tenía. No internacional, interuniversal. ¿De dónde venía ese predicador? El cielo. Casi nada. Del trono de Dios. Ni siquiera era un ángel. Era el Señor mismo. La gente se goza cuando nos escucha predicar a nosotros que somos terrenales. Y él venía de arriba como predicador y maestro. Y le predicó una campaña esa noche ¿a quién? ¿A cuántos? ¿A cuántos? Uno solito. Uno solo. ¿Ah? Y unos pastores internacionales que lo invitan y que no voy porque, no, ¿cuántos hay en su iglesia? No, que somos apenas 15, 20. No, ¿y cuánto hay para eso? No, no, yo por allá no voy. Así está ese señor Dante. Ahí, véanlo en las redes ahí. Dante, ahora va a lanzar de candidato a la presidencia argentina. Ay, mis amados hermanos. No. Y mi Señor Jesús, predicándole a uno solito y sin ofrenda. Oh, qué vergüenza. Dios, yo veo todo esto, analizo, digo, qué misericordia ha tenido Dios con nosotros. Amén. Amén. Diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Estén sobre sus pies. Quieren aplaudir, aplaudan al Señor.